Carlos, ¿y si te leí un libro mejor? Bueno, celebramos particularmente el Día del Libro como una forma de fomentar la lectura y recordar cuán importante es para nosotros. En ese contexto me solicitaron que hablara un poco de mi libro favorito. Oh, pregunta complicada para mí, no, me cuesta mucho elegir uno de los que he leído, no sé si muchos, pocos, etcétera, pero es difícil para mí, así que hice aquí una selección. Libros que me parecen interesantes por la temática, no necesariamente recomiendo para todos los públicos, digamos, la lectura, pero, por ejemplo, incluso este, que no es una novela, sino que es un texto de divulgación en lingüística, lo utilizo de repente con alumnos de cuarto medio. Me gusta mucho, es un lingüista chileno, Darío Rojas, que tiene por título ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Y me gusta mucho porque derriba el prejuicio muy difundido de que los chilenos hablamos mal. No hablamos mal, sino que hablamos de una forma particular. Por lo tanto, creo que es muy importante difundir también esa conciencia. No somos malos hablantes, sino que simplemente nos ajustamos, tenemos una manera particular de ajustarnos al hablar en determinados contextos. De Manuel Carrera, El adversario, creo que tiene una película, no la he visto todavía. Libro que me gustó mucho cuando lo leí por recomendación de un amigo. Presenta a un personaje que ha construido toda su vida sobre la base de una mentira y cómo comete unos crímenes atroces en esta seguidilla de mentiras que ha sido la construcción de su vida. Termina preso, da lo mismo, al final eso revela mucho, pero es una obra que considero que es muy importante. Este autor, que luego he leído algunas otras cosas de él y me parecen muy, muy interesantes. Hace un tiempo también leí este que se llama La séptima función del lenguaje, una obra muy entretenida, sobre todo para aquellas personas a quienes les gusta el ámbito de la filosofía, la semiología, la lingüística, porque cuenta en clave de novela muchos aspectos que tienen que ver con la historia de estas disciplinas, por supuesto exagerando y fabulando en relación con eso, a partir de la muerte de un semiólogo, un crítico literario muy importante, que es Roland Barthes. Aparecen personajes importantísimos en el mundo de la filosofía en términos generales, como Foucault o bien el mismo Humberto Eco, así que es una obra muy, muy entretenida, me gustó mucho cuando la leí. Y también presento, menciono, no les voy a hablar, ¿cierto?, del libro, después me pueden consultar si quieren y podemos discutir si es que además ustedes lo hubieran leído luego. Michel Houellebecq es uno de los autores que más me gusta, es un autor francés, no tiene, a diferencia de muchos otros, no tiene una formación literaria propiamente tal, evidentemente se dedicó mucho a escribir. Y estas son sus dos últimas novelas, Sumisión primero y luego Serotonina, que salió el año pasado, si no me equivoco, o el antes pasado, el año pasado. Y es un autor que sí, yo no lo recomendaría para todo el mundo, ya que presenta una visión bastante pesimista de nuestra sociedad. A veces le tenemos un poco de miedo a la noción del pesimismo, pero bueno, es una forma de ver también lo que nos rodea y presenta en el fondo cuáles son los vicios, cuáles son los grandes problemas o las crisis incluso internas que se evidencian en cada ser humano en esta sociedad que a veces nos enloquece, que nos entrega ciertas cosas, pero también nos quita algunas. Por ejemplo, su misión se plantea en una especie de futuro en que Francia es gobernada por árabes y por lo tanto se instala un gobierno musulmán. Y bueno, Serotonina cuenta en fondo la historia de un tipo que lo tiene todo en términos de exitismo, por ejemplo laboral y económico, pero en rigor no tiene nada.
son cuestiones que a alguien, por ejemplo, podrían interesar. Y como bonus track, por decirlo de esa forma, les presento algunos, o sea, también quiero compartir con ustedes algunos aspectos de mi vida. Por ejemplo, cuando Carlos no podía caminar, una obra muy, muy interesante, o simplemente Carlos. O a uno también le pasa, y a todo el mundo le pasa, cuando Carlos se puso furioso, que evidentemente son obras infantiles, pero que son muy bonitas, tienen ilustraciones muy bonitas. Además, bueno, me regaló una persona muy especial para mí y están vinculadas con mi nombre, así que tienen cierto valor. E insisto, son elementos que forman parte de mi vida cuando me enojo, cuando no puedo caminar, en distintos contextos, o simplemente no. Bueno, espero que les haya por lo menos parecido interesante y que más allá de que podamos compartir con distintas personas gustos por la lectura, que nos interesemos, o sea, por tal o cual lectura, ¿cierto? Que nos interesemos por leer y leer cada vez más. Un gran abrazo, cuídense mucho y gracias por haber escuchado y compartido virtualmente.